Fin de semana deportivo brillante para los nuestros. Los triunfos tienen hoy nombre de selección y de triatleta ferrolano. Lucía. ¿Qué tal? Pues no sé cómo no estamos afónicas tú y yo hoy de lo que hemos gritado el fin de semana. Seguro que mucha gente que ha celebrado las victorias de España y en particular de Galicia. Es un lunes todavía de resaca. La flamante campeona del Eurobasket aterrizaba hoy en Madrid tras vencer en una final al borde del infarto a Lituania. Horas antes recogíamos este momento más íntimo con visita real incluida. El rey entonando el campeones, campeones junto a la plantilla, pero el nombre más coreado sin duda el de este hombre, Pau Gasol, artífice en gran medida del triunfo con números que quitan el hipo a nivel personal, pero también a nivel de equipo. Hemos conquistado el tercer oro continental. El presidente del gobierno recibió hoy como regalo de manos de los jugadores una camiseta con el número 15, Rajoy, que dijo que tenían que estar orgullosos y contentos por haber hecho feliz a tanta gente sin pedir nada a cambio. Y para afición contenta, la de Galicia y en concreto la seguidora del más grande de la historia del triatlón. Este hombre menudo con cara de niño, ferrolano para más señas, aunque nacido en Basilea hace 31 años. Javier Gómez Noya, un portento. Chicago fue su talismán, la plaza en la que ha logrado lo que nadie había conseguido: 5 mundiales y 9 años seguidos haciendo podio. Ahora su objetivo, las Olimpiadas de Río, y dice que tiene margen de mejora, que tiemblen sus adversarios. Es la otra cara de la moneda. Se ven obligados a correr con mascarilla para protegerse de la polución. Es el maratón más insalubre del mundo, el que se celebra en la ciudad china de Pekín, una de las más contaminadas del planeta. 7 personas han sufrido ataques al corazón a causa de la suciedad del ambiente. A pesar del riesgo, 30.000 personas han participado en esta cita. Hace apenas un mes se celebraron en la ciudad los mundiales de atletismo con una excelente calidad del aire conseguida, eso sí, con medidas especiales para la ocasión. Por ejemplo, cerrando fábricas. Es la primera jaca del Mundial de Rugby 2015, los neozelandeses de los All Blacks haciendo su tradicional baile en un estadio de Wembley lleno hasta la bandera, 90.000 personas en las gradas. Esta danza que da mucho, pero que mucho miedo, también les ha dado suerte. Han ganado su primer partido frente a los Pumas argentinos, pero sin duda la gran sorpresa en lo que llevamos de campeonato la han dado los japoneses, y los japoneses, pero no los japoneses tipo a los que estamos acostumbrados, sino uno, desde luego, mucho más fornidos, ganando a la todopoderosa Sudáfrica, vencedora en 2005 y 2007. Es la primera vez que los sudafricanos pierden en un debut de la Copa del Mundo. Bueno, te fijarás, Gladys, que en este repaso no hemos hecho mención al fútbol, pero porque sé que vais a hablar del deporte rey a continuación, por supuesto. Efectivamente, Lucía, porque no nos hemos olvidado del fútbol ni de esa batalla en primera entre norte y sur de Galicia, esa eterna competencia entre Celta y Depor. Seguro que han podido ver estos días, estas últimas semanas en lavozdeGalicia.es, una sección muy especial, se llama Balado y Carballo. Hoy es lunes y en esta casa se habla de fútbol. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. Ya tan pronto empezamos, Carballo. Hombre, Balado. Que estoy enfermo, que es lunes. ¿Te cogió el frío que tal Depor o qué? Me cogió el frío, me ¿Quedaste helado o qué? Sí, sí. Nosotros muy bien, ¿eh? Ya os vi, ya. Pero bueno. Primera parte espectacular, ¿eh? Bueno, tampoco... Segunda sabiendo contener, haciendo los cambios bien, muy bien. Tampoco os vengáis tan arriba. Tampoco os vengáis tan arriba. No, dice la tabla, ¿dónde? ¿Por qué? No lo digo porque, quiero decir, tampoco es que hayáis hecho un partido contra un equipo espectacular. Que el Sevilla, el único que le ganó este año, fue al colista de la Bundesliga. Ahí, Balado, depreciando un equipo de Champions, sí, señor, con vuestra humildad característica de siempre. Eso por no hablar que prácticamente jugáis en casa, porque en el Pizjuán por lo menos nos pitan. No, pitan al Sevilla, por lo que hemos visto ayer. Pues Yo no estoy preocupado por los pitos. Y vosotros, que
bueno, a 3 del descenso, ¿no? O ya con la ciclogénesis te viste en Europa, amigo. No, nosotros siempre, no como otros, nosotros siempre conscientes de nuestros objetivos, de cuáles son nuestros objetivos. Eso sí, luego me toca las narices es no ganarle al Sporting, tío. Es que desde el 98. No habías nacido casi. No había nacido, no, estaba jugando el PC Fútbol. Con el Igor Lediakov, el Gato Ablanedo, Pollatos, el Cherisev. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues curita de humildad, amigo, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. Nosotros siempre somos muy humildes, lo que no somos falsos modestos. Es decir, si somos el primer equipo de Galicia, lo decimos. Si somos el más laureado, lo decimos. Si vosotros lo único que tenéis es el solteros contra casados de las fiestas del pollo, pues lo decimos también. Mira, Balado, el primer equipo de Galicia es el Celta, lo dice la clasificación, igual que el año pasado, igual que el anterior, igual que el anterior del anterior. El pasado se fue y el mañana no existe, amigo. Carpe diem. Agur. Agur, Carballo. De verdad, no se pueden perder ese Balado y Carballo en lavozdeGalicia.es, porque Balado y Carballo tienen en este caso nombre y apellido, pero de hombres, de compañeros de esta casa, que conocen además muy bien y que hoy tienen la amabilidad de compartir con nosotros este primer Más que Contar. Buenas noches. Buenas noches. Pablo Buenas Carballo, noches. Lois Balado, Balado y Carballo. ¿Cómo surge esta idea? Contadnos los intríngulis de este Balado y Carballo y hacedlo a medias, que es lo que hacéis todos los lunes. Bueno, pues es un poco una historia de lo que en cualquier sitio se podría surgir esta conversación, ¿no? Después de una jornada de liga, pues ¿cómo ha quedado tu equipo? Y miras también un poco de reojo cómo ha quedado el contrario y pues lo típico, ¿no? Que si es el Depor, que si es el Celta, esa tensión que siempre hay, un poco analizarlo pues sin grandes pretensiones tampoco, ¿no? No, ninguna. Yo creo que bueno, llevar un poco lo que se vive en muchos puestos de trabajo, en muchos bares. Es verdad que Vigo y A Coruña son como dos trincheras, ¿no? Donde es difícil ver gente del equipo rival, pero Galicia es mucho más grande y hay sitios donde es completamente normal que celtistas y deportivistas convivan y se den conversaciones de este tipo, ¿no? Con pique sano, bueno, normalizar un poco la situación. Sacar un poco el entrenador que todos llevamos dentro, ¿no? Eso también. Y sacarle un poquillo de peso a lo que es fútbol y estamos para pasarlo bien y cada uno defendemos nuestros colores, ¿no? Claro, eso sin duda. Seguro. De momento no nos hemos pegado, ¿eh? Llevamos 3 jornadas, o sea que la violencia completamente fuera. Vamos a normalizar, evidentemente, las relaciones entre los dos equipos, que es lo que todos deseamos y lo que tiene que ser el fútbol. No, está bien, claro que es un deporte, no tampoco. Evidentemente es un juego, al final. A veces se sacan las cosas de quicio y bueno, está bien, ¿no? Venimos de una jornada intensísima de fútbol. Ese Celta que sigue subiendo, ganaba 1-2 en el Pizjuán. Pablo, sé que lo que dices tú del Celta va a ser todo bueno o no, pero dime, ¿qué está fallando en vuestro equipo? Bueno, de momento poco, ¿no? Los 2 puntos de Las Palmas ahí por Te lo no dejo haber a ti. hecho un cambio a tiempo, que ya hemos visto ayer que si lo hacemos a tiempo a lo mejor el resultado hubiese sido otro. No sé si las expectativas, ¿no? De empezar a pensar ya en objetivos mayores demasiado pronto. También que Berizzo utiliza una plantilla relativamente corta, con apenas 11, 12, 13 futbolistas en los que tiene confianza. El medio del campo, bueno, todavía hay que ver un poco cómo funciona de aquí en adelante, pero bueno, yo creo que problemas tampoco de momento hemos detectado muchos, ¿no? No sé, Lois, si ha detectado alguno más. Muy buena tendencia. Lois, pero dime entonces, ese Depor que sufría la salida en tromba del Sporting de Gijón ayer en Riazor, 2-3 no conseguían remontar los de Víctor Sánchez del Amo. ¿Cuál es el defecto de este Depor que, bueno, ha empezado mejor que el año pasado, desde luego? Claro, es que si lo miras con perspectiva, miras hacia el año pasado y te pones a buscar defectos y dices, pues tampoco hay mucho. Te quiero crítico, ¿eh? Ya me imagino. Defectos, pues que falta mucho todavía por acoplarse, ¿no? Que a lo mejor pues nos falta un poco de pólvora arriba, que bueno, es un problema que ya llevamos ya no sé cuántos años con esta historia, desde Tristán, Macay y compañía, que no tenemos ahí un tío Un pues, referente, de referencia arriba, pero bueno, yo creo que con mucha mejoría respecto al año pasado y a ver qué pasa, ¿no? De momento yo estoy confiado. Vamos a sacar todavía las cosas malas. Dime entonces, ¿qué virtudes le ves a este Celta? ¿Qué deben temer los deportivistas? Bueno, tradicionalmente le he visto al Celta la virtud de saber asumir su puesto de segundo equipo de Galicia con bastante filosofía, ¿no? Eso Balado y Carballo, ya lo ves. Me provoca cierta envidia, ¿no? Y así todo el día, además está. Y luego, pues hay que reconocer que el Celta arriba tiene muy buenos jugadores, ¿no? Esos 3 que tienes, Orellana, Nolito, incluso el ínclito Yago Aspas, pues la verdad que es un equipo que tiene mucha pólvora arriba. Pero lo que le sobra arriba quizá le falta un poco atrás, desde mi punto de vista. Bueno, hay una línea bastante bien conformada. ¿Qué me vas a preguntar por el Depor o qué? Hombre, claro. Dime lo bueno, ¿qué Hombre, ve desde el bando celeste? Yo creo que el Depor ha fichado muy bien esta temporada, ¿eh?
y lo hemos hablado alguna vez. Yo creo que se ha hecho han hecho un equipo bastante majo y para lograr una permanencia sin excesivos agobios, ¿no? Además, bueno, la propuesta futbolística, bueno, pues es relativamente agradable para el espectador. Yo creo que a pesar de... ¿No era tan de que lo es- agradable o qué? Bueno, La el Depor temporada viene de unos pasada. años de que solamente lo ven ellos, claro, o sea, no, de difícil ver desde fuera. Sí, sí, Le ha venido bien para la humildad, porque el problema, el problema de los celtistas, bueno, pues de los deportivistas es que se han quedado en el año 2000 y la humildad no... Bueno, pero tampoco hay que olvidar la historia, ¿no? No, la historia está muy bien, que está en los libros, No, claro. y en los museos también, Claro. pero vivimos el día de hoy, ¿no? Que es lo que un poco debatíamos hoy. ¿Quién deberíamos tener de referencia, Pablo, en ese Depor? Que hayas visto tú, hombres que te hayan gustado. Hombre, yo creo que la vuelta de Lucas, ¿no? Ha sido un muy buen fichaje del Depor. Yo creo que se va a Está convertir... funcionando, por lo menos. Sí, hablaba de Yago Aspas, ¿no? Aquí balado. Yo creo que va a ser un poco esa figura, ¿no? Del Depor, jugador de la tierra, con carácter, bueno, con una serie de componentes que se puede convertir un poco en el icono, ¿no? De este Es nuevo importante Depor. la identidad, yo creo, también en los equipos de fútbol y Sí. tener algo a lo que agarrarse cuando todo lo demás falla, como hemos visto en las últimas Sí. temporadas aquí en Colombia. Efectivamente. ¿Son esas referencias Aspas y Lucas? ¿O metemos a alguien más en ese saco? A ver, a mí me está gustando mucho el par de centrocampistas este año del Depor que tiene, tanto Mosquera como Fajir. Y luego en el Celta, hombre, yo creo que Nolito es un jugador de referencia, ¿no? Quizás el más destacado que tiene ahora mismo el Celta en cuanto a calidad. A ver, luego es dura, también te digo, porque Bueno, como siga entre la lesión de Rafinha, como siga jugando así, igual está comprando dentro de poco el billete para Barcelona, ¿no? Sí, yo creo que tenemos un triplete muy consolidado, ¿no? Guidetti va a tener muy difícil entrar. Ojo, porque Aspas, Orellana y Nolito están a un gran nivel. Y coincido en lo que decía el centro del campo del Depor, que era era una zona donde tenía muchos problemas en las últimas temporadas y que yo creo que tanto Fajir, bueno, yo creo que son jugadores que le van a dar cierta solvencia, ¿no? Al Depor. No sé si luego por amplitud de plantilla siempre hablamos un poco lo mismo, ¿no? Si falla alguna ficha, si luego hay capacidad de resolverlo, que es lo que nosotros también tenemos un poco, ¿no? Es un poco también el otro lado, se incorporan esos dos buenos jugadores, pero también quedan relegados en un segundo plano, digamos, jugadores de la casa como Alex Bergantiños, Juan Domínguez, que es una pena, pero que bueno. Bueno, que hay. Eso ha pasado. mejor tener plantillas largas donde escoger, Eso ¿no? sí, eso siempre. Bueno, y va a seguir esta batalla ahora porque se dice que el Depor va a luchar por la permanencia, es el objetivo pues, lógico después de la pasada temporada, pero los aficionados al Celta, ¿os veis en Europa? Bueno, yo creo que lo primordial es salvarse, ¿no? Porque el año pasado, no sé si los aficionados recordarán, pero el Celta empezó muy bien, empezó a hablarse de Europa muy pronto y luego un lastre de, creo que fueron 10, 11 partidos sin conseguir ganar. Incluso Berizzo estuvo pues en la cuerda floja, en un partido contra el Córdoba se discutió su continuidad y al final se acabó muy cerquita de esos puestos europeos. Entonces, yo creo que el objetivo tiene que ser la permanencia solvente, es decir, salvarse sin ningún tipo de complicaciones y con tiempo. Y luego, si llega la oportunidad de Europa, de volver a Europa, oye, pues bienvenida sea. Y vamos a estar 3, 4, 5 equipos peleando por eso, ¿no? Por las plazas de UEFA, claro. Champions, eso ya es otra historia. Bueno, tú no descartes nada. No descarto nada, pero lo veo muy complicado. Yo voy a hacer un pronóstico, que es que este Venga. año Depor y Celta van a ganar el mismo número de títulos. Que Sí, son, que son ninguno. Que son ninguno. Bueno, ahí podemos coincidir. que es un pronóstico hasta conservador, ¿no? Sí, Con la sí, sí, ironía pero que bueno. le echas. No, pero bueno, así como ya pitan con el tema de tal, bueno, pues vamos a hacer ese pronóstico. Luego igual ganan, yo que sé, una Copa del Rey o algo así, me quedo aquí Claro, lo habéis balado. Pero Está muy malo será, preocupado. malo será, malo será. Muy preocupado. Balado y Carballo, no lo he pensado, pero tenemos estos días que establecer una apuesta, y la vamos a hacer pública aquí en Más que Contar, para que volváis a final de temporada a ver quién ha ganado. Le damos perfecto. una vuelta por los pasillos Sí. o en la máquina de café de Balado y Carballo, ¿no? Perfecto. Yo bueno. confío en mi equipo. Sí, no, como últimamente. Bueno, ganará el de casi siempre últimamente, claro. El año pasado 3, 3 y 3 de 3. O sea que no. Lois Balado, Pablo Carballo, compañeros de esta casa, gracias por estar en este primer Más que A Contar. ti por invitarnos, ¿eh? Hemos estado comodísimos. Espectacular. ¿Nos podemos quedar un rato más? No. Vais a volver, no, vale. ahora no os podéis Pues quedar, vamos. tenéis que iros a vuestra batalla diaria. Ahora que nos hemos suelto ya. Gracias a los dos, muchos ti. éxitos con A ese ti, Gladys. Balado y Carballo. Nosotros seguimos. Hoy nos vamos a detener en los próximos minutos en una dolencia a la que le llaman la enfermedad del olvido, porque hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una dolencia que aquí en Galicia, con
con una población muy envejecida, conocemos además muy bien. Los efectos del Alzheimer llegan también a las familias, lo saben, los cuidadores cargan sobre sus espaldas todo el peso del enfermo, físico y sobre todo psicológico. La clave para sobrellevarlo, nos dicen, es hacerlo con amor. Vean. Manolo no pierde la sonrisa. Los que le conocen dicen que tiene un sentido del humor único. Está diciendo que todas las chicas son guapas, Fina. Claro, son todas. Lleva una década conviviendo con el Alzheimer. A su lado, inseparable, su cuidadora, su hija. Mañana. Cada mañana lo lleva al centro de día. Cada mediodía, allí lo recoge. Y después se viene conmigo. Yo lo vengo a buscar, comemos. Dice que la suya es la cara amable del Alzheimer, porque recibe una pequeña ayuda de la ley de dependencia, pero sobre todo porque la enfermedad les está dando una tregua. Ha sido una trayectoria muy larga y muy bien. Él es muy feliz. Y si él es feliz, yo soy feliz. A pesar de que hoy por hoy Belén sea todo su mundo. Siempre, siempre está conmigo y además que yo soy su referencia. Es que yo lo hago con amor. Y eso es muy importante. Porque si lo estás haciendo como una obligación y como una carga, es muy duro hacer. Cuidar a un enfermo de Alzheimer de esa manera es muy duro. Tras la sobremesa pasan la tarde juntos. Belén tiene que trabajar. Su padre es su particular ayudante. Y esto, pues, ¿Lo hace? lo hago. Voy haciéndolo poco a poco y lo paso bien, lo paso bien. Mañana de nuevo se repetirá la rutina y lo que traiga el futuro. Uy, no pienso. No, Paloma, no. Lo que venga, vendrá. Y cuando venga lo decidiremos. Carpe diem como receta de vida. Terrible enfermedad, el Alzheimer, sobre el que no vemos avances que se plasmen en la realidad en nuestro día a día. Pero siempre nos preguntamos qué es el Alzheimer, cómo afecta. Lucía tiene esos datos. Empezando por los casos, el número de casos que se registran cada año, hasta 40.000 nuevos casos de Alzheimer en España. En Galicia se calcula que alrededor de 100.000 personas padecen esta enfermedad o algún otro tipo de demencia. Es el 3,5% del total de la población, aunque es cierto que la mayor parte está sin diagnosticar. Se cree que entre un 30 y un 40%. La enfermedad de Alzheimer provoca la muerte de neuronas y tejido cerebral. Con el tiempo, el cerebro se encoge de forma severa, lo que afecta a casi todas sus funciones. Este encogimiento es especialmente grave en la zona conocida como hipocampo, el área del cerebro encargada de los recuerdos. Por eso el síntoma más conocido y también el que primero se detecta es el del olvido, aunque a medida que el Alzheimer avanza también se observan otros: desorientación espacial y temporal, dificultad para expresarse o cambios de humor. En la fase final, el cerebro ya no es capaz de realizar funciones biológicas básicas. Hoy por hoy es una enfermedad incurable y letal para la que solo existen tratamientos paliativos. Todas nuestras dudas sobre lo que pasa dentro de nuestro cerebro en este misterio aterrador llamado Alzheimer se las queremos trasladar hoy a Javier Cudeiro, neurocientífico. Ustedes le conocen. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Yo no sé si es muy osado decir que el Alzheimer, en el nivel de tu campo como en la neurociencia, es uno de los grandes retos. ¿Cómo lo ves? Bueno, el gran reto en sí mismo es el cerebro, y dentro del cerebro las enfermedades neurodegenerativas sin duda forman parte grande de ese reto. Y el Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más prevalente y es la enfermedad que causa un número enorme de muertes a lo largo del mundo. Es la quinta causa de muerte. O sea, es una enfermedad grave y por lo tanto una enfermedad muy importante para los estudiosos de la neurociencia, y esperemos que los estudiosos de la neurociencia en un futuro más o menos cercano podamos dar más esperanza de la que hay hasta ahora mismo. Daba un avance, Lucía, lo explicaba. ¿Qué pasa en ese misterio llamado cerebro cuando una persona tiene Alzheimer? Bueno, lo que ocurre es que hemos avanzado mucho. No todas las cosas van a ser con un componente negativo, ni mucho menos. Hemos avanzado mucho en el conocimiento de las causas, pero es todavía una visión bastante incompleta. Lo que ocurre es que en un momento determinado se depositan unas sustancias dentro de las células nerviosas, dentro de las neuronas y alrededor de las neuronas. Es lo que se llama fuera de las neuronas, se llaman las placas seniles, que son agregados como pegotes de una, digamos, pequeña proteína, que es el beta amiloide,
que normalmente debería tener y tiene una función fisiológica, una función normal, pero en el caso del Alzheimer esta función trasciende lo completamente normal, se acumula mucho más de lo que debería y ahí empiezan los problemas. Y aparte de eso, se forman también en el interior de las neuronas agregados de otra proteína que se llama la proteína tau, que forma como unos ovillos muy característicos del Alzheimer, que también con el tiempo acaban dañando las neuronas, las conexiones entre ellas, el funcionamiento del cerebro. Entonces, hemos aprendido que esto es así, hemos aprendido algunos de los mecanismos que es así, lo cual nos permite o nos ha permitido ir diseñando herramientas, fármacos para tratarlo, pero es bien cierto que todavía no hemos tenido demasiada suerte en realidad, porque los medicamentos tienen unas acciones no todo lo buenas que desearíamos. Antes de hablar de investigación, Javier, se habla mucho, lo veíamos en el caso que nos presentaba Paloma Ferro, de esas familias a las que les recomiendan pues, que se ejercite la mente. A nivel neurocientífico, ¿es así de plástico nuestro cerebro que si lo mantenemos en funcionamiento podemos tener resultados? Sí, es cierto. Hay muchos trabajos, muchos estudios que intentan relacionar, mantener el cerebro activo desde el punto de vista intelectual. Se habla mucho de la música también. La música, la lectura, jugar al ajedrez, hacer crucigramas, tener maravillosas conversaciones, tertulias, estar ocupado mentalmente en labores variadas, cuanto más variadas mejor. El cerebro es extraordinariamente plástico. Es bien cierto que esta plasticidad con la edad va disminuyendo, pero sigue estando ahí. Entonces es la plasticidad a lo que hay que evocar para intentar sobrepasar un poquito los bordes que nos pone el Alzheimer, porque hace que esta plasticidad disminuya y se vaya estropeando. Pero, repito, hay muchos estudios que demuestran que, por supuesto, no se detiene la enfermedad una vez que está ahí, pero que de alguna manera es neuroprotector hacer todo este tipo de actividades intelectuales. Se ha hablado mucho, que salen noticias constantemente sobre estudios, diferentes grupos, diferentes universidades, del poder de la música, de muchos estímulos, pero bajo tu conocimiento, ¿hacia dónde está avanzando la investigación en el Alzheimer? Bueno, hay varios frentes que sería muy interesante explorarlos y de hecho se están explorando en una u otra parte del mundo. Primero se está hablando de intentar hacer un diagnóstico precoz. Cuanto antes podamos diagnosticar el Alzheimer, la idea es que antes se podrá intervenir de las mejores maneras posibles. Entonces, este diagnóstico precoz pasa por diseñar lo que se llama biomarcadores, es decir, detectar qué alteraciones podemos ver en el organismo, en el cerebro, en la sangre, en el líquido cefalorraquídeo, a través de imagen, como sea, genéticas también, que nos diga con mucha anticipación esta persona va a tener Alzheimer o hay muchas probabilidades de que lo tenga. Esto es un frente de investigación. Otro frente de investigación, por supuesto, es ciencia básica pura y dura, mucha ciencia básica para entender todo lo que todavía no sabemos de los mecanismos, que es mucho, de qué es lo que está ocurriendo en realidad. Esto nos permitirá después diseñar nuevos fármacos, hacer vacunas, que ahora hablaremos. Entonces, esto es otra parte. Otra es el diagnóstico, cómo podemos diagnosticar mejor. Nuevas técnicas de imagen, nuevos biomarcadores, cómo se puede hacer. Y finalmente el tratamiento. Esta es la parte que ha resultado un tanto débil hasta el momento, a pesar de que los esfuerzos han sido y son muchos. Desarrollar nuevos fármacos, desarrollar nuevas estrategias, ya sea cognitivas o no, ya sea con estimulación cerebral, como sea, o las vacunas, por ejemplo, lo que se llama realmente de forma más propia la inmunoterapia. Es decir, la vacuna suena realmente a ciencia ficción. Sí, por el momento, lamentablemente sí, pero ha habido muchos intentos mira, hubo un artículo pionero en el año 1999, el primer autor se llama Schenk, y fue publicado en una revista de altísimo prestigio como es Nature. A partir de ahí se demostraba que se podían crear anticuerpos contra estos depósitos que se forman en el Alzheimer y de alguna manera evitarlos, limpiarlos, quitar del cerebro todo eso que le está resultando extraordinariamente tóxico. Bueno, a partir de ahí se han diseñado muchas estrategias de inmunoterapia para fabricar lo que la gente llamaría una vacuna, que no es estrictamente así, pero es parecido, y hacer que nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa, fabrique anticuerpos contra estos depósitos para poder limpiarlos. Bueno, los resultados han sido no demasiado buenos. La primera vacuna que se hizo se probó en el año 2000, y en el año 2002 el ensayo clínico hubo que pararlo porque aparecieron efectos secundarios muy graves, y a partir de ahí se han hecho muchas vacunas, muchos intentos modificándola para que el sistema inmune funcionara mejor, para que no se desarrollara este componente inflamatorio,
Y ahora mismo hay pues muchísimas en el mundo que se están probando, ya sea en fase preclínica en animales o en fase clínica, estadio 1, estadio 2, con personas, para ver cuál es el resultado mejor. Pero de momento, a pesar de que yo sigo pensando que es prometedor, simplemente es una buena esperanza que por supuesto hay que seguir y esperar que una empresa farmacéutica grande realmente se vea envuelta en esto y pueda desarrollarse la vacuna. Otras cosas que se están haciendo, pues algo tan novedoso como por ejemplo los ultrasonidos, una técnica muy nueva. Ha aparecido recientemente un artículo este año, en 2015, en donde por medio de un ultrasonido un tanto modificado, a través del cráneo se puede hacer que las células del sistema inmune, del sistema de defensa del cerebro, la microglía, que se llama la policía del cerebro, se active de forma selectiva para literalmente comerse esos depósitos que son los que nos están molestando. Otra cosa que se está probando en la Universidad de Harvard, por ejemplo, probar determinadas insulinas. Sabes que la insulina se utiliza para el tratamiento de la diabetes. Sí, efectivamente. Bueno, pues hay una insulina que se puede dar vía nasal, por la nariz, esnifada, y esa insulina se está probando que pueda ser protectora para defendernos del Alzheimer. Es decir, hay muchos frentes abiertos y desde luego hay mucho por hacer. Supongo que esto es muy osado preguntárselo a un hombre de ciencia que saben lo que llevan estos procesos, pero ¿tú qué plazo le pondrías a algún avance que los ciudadanos, los que no sabemos de ciencia, podamos ver plasmado? No te puedo poner plazos, el plazo es el de la esperanza. Es decir, la esperanza es lo que debe de estar ahí, debe pervivir año tras año y debe de ir acompañado de la ciencia. Sin ciencia no hay esperanza, es así de crudo. Entonces, uno se pregunta a estas alturas cómo es posible que la ciencia muchas veces en nuestro país y en otros países esté tan enormemente maltratada muchas veces. La ciencia es lo que nos va a dar la esperanza. En cuestión de 5 o 10 años, no lo sé. Probablemente consigamos desarrollar una vacuna, o que alguien lo consiga, que no tenga muchos efectos secundarios, que realmente sea capaz de revertir los déficits cognitivos del Alzheimer, aparte de limpiar esas partes que están ahí. Anticuerpos que se están probando también, otras cosas, los ultrasonidos, como te decía, los antiinflamatorios, como la noticia que estábamos comentando antes. Sí. En fin, cualquiera de ellos. Sería muy osado por mi parte poner plazos, pero el plazo es el de la esperanza y el plazo es el de la financiación para la ciencia. Y el de apostar por la ciencia. Es que qué triste que tengamos que hablar de lo importante que es la ciencia, siempre nos acordamos cuando hablamos de enfermedades, no sé si estás de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Por eso y por otras muchas razones es muy bueno celebrar, que la gente se acuerde del día del Alzheimer como es hoy, que el día del Parkinson, el día del ictus, porque hay gente que está olvidada permanentemente y es la manera de recordarla, y es la manera de recordar al resto de la población que nosotros pagamos impuestos, que el gobierno tiene la necesidad y la obligación de gestionar bien esos impuestos, y a mí una de las pocas cosas que se me ocurren es gestionarlos bien invirtiéndolos en ciencia. No se me ocurre mucho más, pero es así. Se habla de muchos estudios internacionales sobre el Alzheimer. Yo no sé si en España deberíamos señalar algo o estamos a la cola. No, en España no, que va. En España hay muy buenos grupos que están trabajando a lo largo de la geografía española, el grupo de Jesús Ávila, por ejemplo, en fin, muchos grupos en forma distintas y con aproximaciones distintas para el desarrollo de nuevas dianas, de nuevos fármacos, de muchas cosas. Pero la mayoría de todos estos trabajos provienen de la ciencia básica, ya se aplicará más adelante, ¿vale? Cuando sea posible, pero hay que hacer ciencia básica primero, y eso es lo primero que hay que financiar. Luego ya habrá translacional, ya se podrá llevar a la clínica, ya se podrá llevar. Nosotros llevamos trabajando con las técnicas de estimulación cerebral no invasiva. En la Universidad de Harvard, desde hace unos años, está funcionando un programa que incluye técnicas de estimulación cerebral no invasiva y terapia neurocognitiva, eso de mantener el cerebro activo. Bueno, están obteniendo buenos resultados. Es puramente experimental todavía, pero son distintos campos que se están explorando. Desde luego, si no se dan los pasos, no se va a conseguir, yo creo que el que es un sueño. De ninguna manera. Hay que ponerse, y hay que ponerse al tajo y ponerse bien. Cada uno tiene su labor y cada uno tiene su responsabilidad. La de los científicos es trabajar en el laboratorio, decir lo que hacemos, que la gente lo entienda, pero hay otros que tienen otras responsabilidades. Y trasladarlo, como intentamos hacer aquí, Javier. Y hay que ser honestos. Lo que no se puede es vender humo. Lamentablemente, como en todas las facetas de la biomedicina, siempre hay gente que se aprovecha del sufrimiento de los demás, promete lo que no puede prometer, dice que hace lo que no puede hacer, en fin. Hay que apelar a la responsabilidad, al buen científico, al buen hacer, al buen profesional, y todas las cosas irán yendo.
Apoyo a la ciencia, esperanza y responsabilidad, ¿no? Exactamente, es un muy buen resumen. Javier Cudeiro, muchas gracias por desvelarnos, como siempre, esos misterios de nuestro cerebro y para que la gente pues, sea consciente de lo que hacéis los científicos en todos los ámbitos. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos ya, nos vemos mañana. Recuerden, 8:30, volveremos con mucho más que contar aquí a V Televisión. Se quedan con Vía V.